Bienvenidos a la nueva etapa del fruto prohibido. Solo hay algo mejor que caer en la tentación y eso es reincidir en ella. Ya lo saben, el nuevo fruto prohibido es más dinámico, más audaz, más temerario, pero con el mismo güey. Comenzamos. La lucha sigue. ¿Cómo estarán las cosas que López Obrador sale de su escondite para mandarle una sentida carta a su amigo Donald Trump, o como él le dice, Donald Trump? Y sí, las cosas no son para menos, porque está Morena y el régimen en su peor crisis. Resulta que las investigaciones en Estados Unidos sobre la narcopolítica pues los tienen contra las cuerdas. Han hecho muchísimas concesiones a Estados Unidos, les han entregado 92 capos sin juicio de extradición, permiten que la CIA tenga vuelos no tripulados en territorio nacional. López Obrador selló la frontera con militares, le hizo realmente el muro de Trump, se hizo con verde olivo mexicano, aceptó a todos los solicitantes de asilo, convirtiendo a México en los hechos en tercer país seguro. Le han hecho muchas concesiones, pero lo que no están dispuestos a dar es a entregar a uno de los suyos, por más pruebas que haya, por más debido proceso. ¿Por qué? Porque eso los compromete enteramente. No entregan a Rocha Moya porque si cae uno, caen todos. Imagínense lo que saben ellos de lo que fue pues una operación al más alto nivel para convertir a este país o pintarlo de guinda, para cambiar la correlación de fuerzas y darse esa hegemonía. Recordemos cómo estábamos en 2021. Morena solo gobernaba 5 estados y después pasó a tener más de la mitad después de la elección de 2021, y para eso ¿qué hicieron? Pues hicieron alianzas hasta con el diablo. La presidenta tan estaba así que convoca a una reunión de emergencia, o más bien un mitin de emergencia en el Monumento a la Revolución. No puede hacerlo en el Zócalo porque están todas las obras del Mundial, y lo replican en 30 estados, no en Coahuila, porque ahí iba a haber elecciones, ahí ya hablaremos del asunto. La estrategia Maciosare: todos envuélvanse en la bandera y digan que violan nuestra soberanía, cuando en realidad están protegiendo narcopolíticos. Esta salida de López Obrador con su carta, cualquiera que vea dice, pues esto debilita a la presidenta. El mismo López Obrador dijo que solo saldría en caso de una emergencia en donde se amenazara al movimiento de transformación, habría que defender a la presidenta o estuviera en riesgo la soberanía nacional, pero le resta poder a la presidenta porque todo el mundo dice que hay un maximato en México, y que salga López Obrador unos días después de ella es casi como decir, no fue suficiente, remarquemos el mensaje, está en riesgo nuestra soberanía. Pues veamos cómo lo recibió Claudia Sheinbaum esta carta de su antecesor, y el que le dio, por cierto, el bastón de mando. Atribuyo el sorprendente cambio a sus falsos amigos y consejeros internos. Esa es la interpretación del presidente López Obrador. Es que está buenísimo. Es buenísimo este debate. De verdad. Es buenísimo. Muy importante. Estamos viviendo tiempos de definiciones. Hay momentos en la vida de los pueblos que a lo mejor se puede pasar como guachaguacha. Ni de aquí ni de allá. Pero hay otros momentos en que hay que tomar definiciones. Bueno, pues a pesar de que cualquiera diría que le resta autoridad a la presidenta que haya salido López Obrador, pues la vemos feliz, contenta, apoyándolo, haciendo suyo el texto. Cuando Sheinbaum lee el texto de López Obrador, lo hace suyo. Pero tiene algunos problemas, porque primero Sheinbaum llega y dice, yo no creo que sea Donald Trump, es la ultraderecha norteamericana la que está ahí. Perdón, pues eso es ingenuidad, ¿no? Pero no sé qué sea peor, decir que Trump no manda y que son otros, ingenuamente, o que es mangoneado por sus asesores, que es lo que dice López Obrador. La carta de López Obrador dice, es que, ¿qué fue lo que pasó? Si nos llevábamos tan bien, y extraña al primer Trump, y dice que se van muy bien, pero la verdad es que Trump se jacta, dice, miren, nunca había nadie doblarse tan rápido, expresando
pues cómo aceptó López Obrador esto de poner al ejército en las fronteras y aceptar que México fue el tercer país seguro. Ya saben, ¿se acuerdan? Amenazó con aranceles y López Obrador entregó a los migrantes inmediatamente. No le costó ningún trabajo, aunque dicen que primero los pobres, y la verdad es que no hay nadie más pobre que los migrantes que vienen aquí sin papeles y nadie es más vulnerable que ellos, ¿no? Todavía se llaman humanistas al tratarlos así. Pero, de cualquier manera, pues lo que le está diciendo a Trump es que lo están mangoneando. Y que lo están mangoneando, y López Obrador manda una sarta de insultos, todo el repertorio de insultos a sus colaboradores y asesores que dicen que lo malaconsejan. Pues obviamente se está refiriendo a Marco Rubio, al secretario de Estado. No creo que eso quede bien para la relación, al contrario, ni con Donald Trump, que dice que no eres tú sino que te mangonean, y luego a los otros a los que les llena insultos. Y para colmo, dice que también nos llevábamos, que nos entregaron al general Cienfuegos. Pues eso es nombrar la soga en casa del ahorcado, porque López Obrador le pide el favor a Donald Trump, le entregan a Cienfuegos y Cienfuegos no solo le dan impunidad, sino que hasta lo condecoran. Entonces, pues eso no ayuda. Eso sí genera la convicción de que efectivamente se gobierna desde Palenque. Y dice Claudia Sheinbaum que eso no es cierto. Y miren cómo responde ante eso, que pues efectivamente es como una cuestión lógica pensar eso, pero Sheinbaum contesta con esta, yo diría, una respuesta de rigor. La presidenta no gobierna. Tuvo que salir desde Palenque el presidente López Obrador. Bueno, no se puede ser más misógino que eso. Vamos a ponerles la canción de Macho, macho, macho. Es increíble. Bueno, pues ya vimos. Sheinbaum dice que es misógino decir que López Obrador sigue mandando, sigue teniendo, porque está ahí. Bueno, obviamente no se ve bien que se le diga a una mujer que tiene una responsabilidad que hay un hombre detrás de ella. Es cierto que eso no es políticamente correcto. ¿Nos cuidamos de no ser machos o mentimos? Porque pues la verdad es que no hay mucha ciencia. Está muy claro todo cuando se dice que la influencia del antecesor pues está viva, es de sentido común, aunque se oiga mal, aunque sea políticamente incorrecto y aunque pues te llamen misógino por decir pues lo que está a ojos vistas. Si él no tuviera una influencia fundamental, pues no hubiera salido de esa manera consumisiva con Donald Trump, aunque creo sinceramente que es un autogol, señal de que no están pensando bien las cosas, señal de que fue un arranque, pero así de desesperados andan porque sienten que las investigaciones en Estados Unidos los debilitan internamente, muestran esa colusión que hay con el poder criminal y eso pues efectivamente los compromete electoralmente. Y lo único que les interesa es el poder, cómo concentrarlo, cómo extenderlo y cómo perpetuarse en él. Santa goliza. Le metieron 16-0 a Morena en Coahuila. El PRI ganó todos los distritos locales. Ahí se estaba renovando el Congreso y Morena perdió en todos. Y además perdió por goliza. No hubo un solo distrito que perdiera por menos de 10 puntos porcentuales. Fue prácticamente más de 2-1 lo que tuvieron. No solo que entiendo que Manolo Jiménez ha hecho un buen trabajo como gobernador en Coahuila y ahí tienen una fuerza considerable el PRI, sino que además está a discusión también si la gente quiere ser gobernada y quiere fortalecer a quienes se asocian con organizaciones criminales. Eso está en el ambiente, en la discusión, con el asunto de las solicitudes de detención y extradición de Rocha Moya, de Insunza, que es pues, nomás un gobernador, un senador y también un presidente municipal, el de Culiacán, más lo que ha salido de la solicitud, lo de la pérdida de visas de el gobernador de Sonora, el gobernador de Tamaulipas, y ahora se habla también de Adán Augusto, lo publicó también Raimundo Rivapalacio, etcétera. Bueno, frente a eso, ¿no? Frente a esa tanta crisis, pues esa es la conversación, porque en muchos lugares
efectivamente pues se ve la connivencia de las autoridades con criminales y por eso tienen tanto poder estas organizaciones y está en la discusión. De hecho, el propio Manolo Jiménez dice que uno de los errores que tuvo el oficialismo fue, pues sí, las malas amistades y las malas alianzas. Ahí escuchemos al gobernador de Coahuila. Yo siempre lo dije y lo digo el día de hoy, en esta campaña ganó la unidad, ganó el trabajo, ganaron los resultados, ganaron los buenos gobiernos emanados del PRI y de la UDC y principalmente ganó el amor y el cariño a nuestra tierra, donde la gran mayoría de las y los coahuilenses queremos seguir viviendo en un estado tranquilo y en paz, con calidad de vida. Por el contrario, se venció el odio, la división, la grilla, las mentiras, las alianzas con posibles delincuentes. Y yo creo que ya se veía venir la derrota. Algunos piensan que Andy salió de Morena porque lo estaban vinculando en las investigaciones en Estados Unidos y que era control de daños y por eso lo sacan de Morena para evitar mayores complicaciones porque ya está muy visto o ha sido o ha filtrado o hablan de que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos se lo dijo a la propia presidenta. Pero también está el hecho de que pues, veían venir la derrota en Coahuila y entonces pues dicen que las ratas son los primeros en abandonar el barco y cuando vio la derrota, como le pasó en Durango, recuerden que Andy se hizo cargo de las elecciones en la capital del estado de Durango el año pasado y salió con una derrota estrepitosa y entonces para que no le volviera a pasar lo mismo lo sacan y yo creo la verdad es que fueron las dos cosas, que hay fuertes rumores de que están las investigaciones de Estados Unidos vinculadas al huachicol fiscal, eso está en muchísimas investigaciones, muchísimas notas periodísticas y además que no quería pues cargar con la derrota ahora que está desesperado por tener fuero y por eso se fue a Tabasco a ganar en un distrito, a que competir en un distrito pues de los más seguros para Morena. Entonces está eso de eso, pero como salió a mitad del camino, pues todo el mundo también le achaca una responsabilidad a Andy por esta derrota de Morena, ¿no? Diciendo, pues, ¿dónde estuvo tu trabajo? Te vas cuando sabes que vas a perder. Y está lo otro también de que quién sigue en las listas ahí para Morena. Por supuesto, Morena, lo que actuó, lo que dijo Morena es que hubo fraude, que hubo elección de Estado, que compraron voto. Imagínense, ¿no? Imagínense. Es como si el conde Drácula acusara a otros de comer sangre cruda, ¿no? O el hombre lobo acusara a otros de comer carne humana, no sé, ¿no? Pues es verdaderamente patético que Morena acuse a otros de comprar votos, de coaccionar el voto, pero bueno, así de descarados son, ¿no? Y así lo dijo la presidenta nacional, Monreal dijo que que había sido una elección de Estado y acá ahora son las víctimas, cuando ellos, si algo han demostrado es que utilizan todos los recursos del Estado, utilizan los programas sociales y un montón de dinero para movilizar a clientelas a las casillas y hacer otra, y por supuesto a las manifestaciones, etcétera. Pero si alguien ha demostrado que ha corrompido las elecciones en México con elecciones de Estado, pues es Morena. Entonces realmente están escupiendo al cielo. La propia presidenta nacional, como dije, dijo que pues es que después ante la patiza ellos siempre dicen pues hubo fraude electoral, la cantaleta con recordarán ustedes el mito del 2006 que les hicieron fraude y que luego en 2012 te volvieron a decir que hubo fraude. No hay elección que pierda que no digan que es fraude, pero hay alguien que no piensa lo mismo. Fíjense, ¿quién lo diría? Antonio Atolini reconoce su derrota y dice que y ahí sí miente, dice que lo obradorista es reponerse después de una derrota. No, lo obradorista es negar la derrota, decir que hubo fraude, encapricharse y generar conflicto por no asumir sus propias derrotas. Pero, pues bueno, una sorpresa. Escuchemos a Antonio Atolini actuando como no obradorista. La democracia fundamentalmente requiere que las partes acepten el resultado. Hoy nos toca aceptar que no ganamos. Sin embargo, esta no es una condena, porque no se puede vencer a quien no
sabe rendirse. Y aquí no se rinde nadie. En la lucha por los derechos que amplían el bienestar para todos y para todas, indistinto del código postal en el que uno vive, el material de la cuna que lo crió o el apellido que carga, todos y todas estamos mejor en tanto más derechos tengamos. Esa transformación, sencilla pero radical, habrá de llegar más temprano que tarde a Torreón y a todo Coahuila. Quiero agradecerle infinitamente a todas las personas que creyeron que este era el proyecto que debía llegar al Congreso. Quiero agradecerle al equipo de trabajo que me acompaña a estas horas de la noche y sobre todo también a mi esposa que sigue aquí al pie del cañón, porque eso nos prometimos, en las buenas y en las malas, y aunque esta no es la mejor, aquí estamos listos para lo que viene. Este capítulo se cierra, pero la lucha por la transformación de Torreón no para aquí. No les vamos a fallar y no dejaremos de luchar, porque no hay nada más obradorista que levantarse de una derrota. Y aquí no se rinde nadie. El golpe más fuerte, obviamente, para Morena es que con la derrota en Coahuila, que además ya vimos que Attolini dice que que su derrota es legítima, a diferencia de lo que dicen sus dirigentes, es que ellos han vendido o quieren vender que ellos tienen la elección en la bolsa, que solo Morena puede ganar y quiere decirle a todos los factores de poder que si quieren competir, pues tiene que ser con ellos, de su lado. Pero pues ya vimos que Coahuila los desmiente, 16-0. Perdieron nomás 16-0 y es un tremendo retroceso a lo que habían logrado en las elecciones en 2024, donde Claudia Sheinbaum había ganado ese estado, y de haber ganado en 2024, ahora lo perdieron todo. Pues ese es un muy mal presagio para las elecciones que vienen el próximo año. Quizás por eso también ya se sacaron de la manga lo de nulidad por intervención extranjera, y lo van a interpretar gente que son totalmente un tribunal capturado. Ya vimos que les entregaron también la posibilidad de reelegirse si se portan bien y los ponen en el acordeón. Y bueno, pues así están cada vez más nerviosos. Por eso yo creo que también salió López Obrador en la carta. Están cada vez más preocupados porque Morena está cayendo. Y pues bueno, las elecciones en Coahuila demuestran cómo Morena ya no es lo de antes. Su marca se está desgastando y claro, pueden perder en 2027 como perdieron en Coahuila.